Bien, el tema de esta mañana, el tema que el Señor puso en mi corazón para impartir en esta mañana es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Y el objetivo de este tema o de este sermón, mire, es que nosotros aprendamos, ¿verdad? ¿Quién es la iglesia de Cristo? Que nosotros podamos tener en cuenta que no es un título de la iglesia como tal, ¿verdad? Sino que es un propósito de Dios, mire, desde antes que el Señor viniera a esta tierra, tener su iglesia. Entonces, en esta mañana, yo quiero que usted aprenda conmigo a meditar y a través de unas preguntas vamos a verificar quién es la iglesia de Cristo, qué es la iglesia de Cristo y quiénes la conforman. Así que, a manera de introducción, yo quiero que usted abra su mente y que usted sepa que cuando decimos iglesia de Cristo, mire, nuestra iglesia se llama Iglesia de Cristo, Vidas en Plenitud. Pero no es un título nada más que está ahí puesto, ¿verdad? Sino es mucho más que eso. Cuando nuestro hermano Ab nos estaba ayudando en la tipografía, en la parte del logo, él decía, no podemos tener al mismo nivel las dos partes, ¿verdad? De Iglesia de Cristo y Vidas en Plenitud. Y me decía, escojamos. ¿Qué parte va a ir en grande y qué parte va a ir a mediana y qué parte va a ir más pequeña, ¿verdad? Y yo le decía, vamos a poner en grande Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo. Y luego, Vidas en Plenitud, que es lo que nos caracteriza a nosotros, ¿verdad? San Juan 10:10 dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, ¿ok? Entonces, pero Iglesia de Cristo es lo principal que está en nuestro tema como iglesia. Y hoy quiero empezar diciendo como punto número 1, ¿quién es la iglesia de Cristo? ¿Quién es la iglesia de Cristo? ¿Verdad? ¿O quiénes son la iglesia de Cristo? Entonces, yo quisiera que empezáramos a meditar en que, como le decía anteriormente, no es un nombre, no es una fachada, sino es un organismo, es un órgano que tiene vida, ¿ok? Y la iglesia de Cristo tiene su raíz o tiene su origen. Y es que el Señor, cuando estaba aquí en la tierra, les pregunta a sus discípulos, ¿verdad? Que estaban allá con Él, y le dice, bueno, ¿quiénes dicen las gentes que soy yo? ¿Quiénes dicen las personas que soy yo? Y por ahí empezaron a decir, ¿verdad? Bueno, unos dicen que eres Elías, otros que eres un profeta, que eres Jeremías, pero después les dice a ellos, bueno, ¿y ustedes quiénes creen que yo soy? Y se levanta Pedro y dice, es que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le pone un marco y le dice, Pedro, estas cosas no te las ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces Pedro reconoce que Él es Cristo, el Hijo del Dios viviente, y entonces hay un diálogo que se ha malinterpretado en la iglesia tradicional, ¿verdad? Dice, y yo te digo que eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la iglesia tradicional dice, por eso Pedro es el primer papa, sobre él se fundó la iglesia de Cristo. Pero no es así. Cuando estaba el Señor refiriéndose a la roca, estaba refiriéndose a Él, ¿verdad? Porque la palabra Pedro es una piedra, pero es una piedra pequeñita, ¿verdad? Y si estuviera en Pedro, la fundación de la iglesia, yo creo que ya no estaríamos por acá. Pero el Señor Jesús, cuando iba a ascender, cuando ya había resucitado, dice la palabra del Señor que estaban reunidos allá en Hechos capítulo 1 y verso 6. Si usted quiere ir a la palabra del Señor, Hechos capítulo 1 y verso 6, está el Señor ya por regresar al cielo, vino a morir por nosotros, resucitó al tercer día y ya va a regresar al cielo. Y entonces dice ahí que los que estaban reunidos con Él le preguntaron, Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Fíjese, le estaban diciendo los discípulos al Señor, Señor,
vas a reinar, vas a gobernar, vas a quitarnos del oprobio de la esclavitud de Roma. Eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Y entonces el Señor Jesús le dice, y él respondió, no les toca a ustedes, a los discípulos, saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre. ¿Ok? Y en el verso 8 de Hechos 1 dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder, y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en aquel entonces, hermanos, era el mundo conocido, ¿verdad? Todo lo que es la parte del continente europeo, el continente asiático, africano, ese era el mundo conocido. Pero cuando el Señor dice, van a ir hasta lo último de la tierra, se estaba refiriendo a todo el mundo, incluso México, ¿verdad? Incluso Chiapas, incluso Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Iba a llegar el evangelio de Cristo a través de los testigos, a través de los discípulos, y hasta Comalapa, ¿verdad? Que están ahí conectados. Que Dios les bendiga a nuestros hermanos amados. Y hasta Huix, la verdad, que están conectados ahí, Veracruz, hasta lo último de la tierra. Pero el Señor estaba diciendo que era necesario que viniera sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Mire, el Señor estaba yéndose a la casa del Padre, pero en una oportunidad dijo, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, les voy a enviar al otro, al Paracletos, al Consolador, al que los va a animar. Dice, Él los va a guiar a toda verdad, Él les va a enseñar las cosas, Él les va a recordar todas las cosas. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el Espíritu Santo tenía que venir. Mire, y entonces es la promesa del Señor. Y en Hechos capítulo 2, en el verso 2, habla exactamente del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo de Dios. Qué maravilla, hermanos amados, porque tenemos un Dios que no miente. Tenemos un Dios que lo que promete, lo cumple. Y eso es maravilloso, porque el Señor prometió que no nos íbamos a quedar solos, que iba a enviar al Espíritu Santo. Y cuando se celebraba la fiesta del Pentecostés, fíjese, cuando celebraban la fiesta del Pentecostés, que era una fiesta que estaba 7 semanas después de la fiesta de las primicias. Fíjese, algo muy hermoso. 7 semanas, 7 por 7 son ¿cuánto, hermano amado? 49. Entonces, después de la fiesta de las primicias, contaban 49 días, porque eran 7 semanas de 7 días, el siguiente día, o sea, el día 50, ¿verdad? Traían ellos las cosechas. Era una fiesta de traer el fruto de la tierra. 50 días antes traían la primicia de ese fruto, lo primero, las primeras gavillitas. Pero a los 50 días traían los frutos. Era una fiesta nacional, ¿verdad? Algunos incluso que llegaron a la fiesta de las primicias, eran incluso 3 fiestas pegadas, ¿verdad? Era la fiesta de la Pascua, luego la fiesta de los panes sin levadura, una semana más, al tercer día de la Pascua, la fiesta de las primicias, y 50 días de las primicias, la fiesta del Pentecostés. Y acostumbraban a que de diferentes lugares, donde vivían los judíos de diferentes nacionalidades, llegaban a Jerusalén. Yo siempre le digo que era como una fiesta nacional, pero imagínense que más compatriotas nuestros que viven en otros lugares, en otros países, en la fiesta de Pentecostés o de la fiesta de las primicias, venían a Jerusalén, venían aquí a Tuxtla, digamos, ¿no? A estar con sus familiares, a tener 50 días esperando la fiesta del Pentecostés. Mire, yo tengo sobrinos que ya no hablan español, de mis primos que se fueron a Estados Unidos.
Y ellos ya nacieron allá. Se parecen a mí, pero ya no hablan español, ¿no? Hi family, how are you? Y les hablo en español. Oh, hijita, ¿cómo estás? Y, what? No entienden. ¿Sí? Si mis primos que se fueron de acá de Chiapas ya no entienden, pero eso es porque ya no les conviene, ¿verdad? ¿Cómo llamar esa bebida negra? Se te olvidó cómo se llama, pero no se te olvidó el movimiento que se le hace, ¿verdad? Bueno, imagínense diferentes familias que se esparcieron por los países, por las naciones de aquel entonces, se daban cita en Jerusalén. Y cuando llega ese día de la fiesta del Pentecostés, dice la palabra que los discípulos de Jesús, que eran como 120, estaban unánimes, estaban juntos, orando al Señor. Y dice Hechos capítulo 2, que de repente vino un estruendo como de un fuerte viento, dice que vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban los discípulos. Y dice el verso 3, entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos, de esos discípulos que estaban ahí, ¿verdad? Y dice la palabra que empezaron ellos, dice, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Mire, esa fue la llegada del Espíritu Santo de Dios. Eso fue el cumplimiento de la promesa que Cristo había hecho. No los voy a dejar solos, les enviaré al Paracletos, al Consolador, al que los va a guiar, que estará con ustedes. Y en esa fiesta del Pentecostés, cuando habían diferentes nacionalidades, gente, familia judía, pero de diferentes nacionalidades, vino el Espíritu Santo como un viento fuerte, ¿verdad? Llenó la casa y fueron ellos llenos del Espíritu Santo y se les aparecieron unas lenguas como de fuego aquí arriba de la cabeza, hermanos amados, y ellos empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Por eso, aquellos primeros pentecostales modernos, ¿verdad? De ese resurgimiento, del avivamiento, ¿verdad? Ellos se denominan o se denominaban pentecosteses, ¿verdad? Tú eres pentecostés. ¿De qué iglesia eres? De la iglesia Pentecostés. Porque en el siglo pasado vino un resurgimiento de todo ese movimiento pentecostal y empezaban a hablar en lenguas, pero en lenguas extrañas. Claro, la palabra en este hecho de la venida del Espíritu Santo del Señor no dice que hablaban en otras lenguas extrañas, lenguas que no se entendieran. ¿Por qué? Porque mire, dice Hechos capítulo 6, al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar, dice que en su propio idioma, en su propia lengua. No era una lengua extraña que no entendiera nadie. Era el idioma del que había venido a la fiesta del Pentecostés. Habían medos, habían persas, habían de diferentes lugares. Y cuando llegaron y se dieron cita ahí, dice que se maravillaron, ¿verdad? Estaban confundidos porque los estaban escuchando hablar en sus propios idiomas. Imagínense que de repente yo salga aquí hablando ruso, ¿verdad? Pero ¿cómo? Si no hablaban ni bien el español, ¿cómo habla ruso ahora? El día viernes que hablábamos de los lenguajes del amor, ¿verdad? Decía el pastor Mac, es difícil que alguien hable el lenguaje así fácil, que hable fluido, ¿verdad? Yo medio ahí les piqueo al inglés nada más. Es complicado, pero en ese entonces eso era lo que los maravillaba. Mire que dice el verso 6. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó. Se veían confundidos porque les hablaban. Porque los oían hablar en su propia
lengua, en su propia lengua. Y entonces, en la lengua original de ellos, ellos estaban hablando las maravillas del Señor. Y entonces decían, bueno, vea, estos cuates están borrachos, tienen algún problema por ahí mental, porque están como borrachos. Pero Pedro se levanta, ahí mismo en Hechos 2:16, Pedro se levanta y dice, no están borrachos, ellos no están borrachos. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel. Y entonces el apóstol Pedro, dando ese primer discurso, cita a un profeta de la antigüedad, el profeta Joel, y empieza a decir, Dios ha dicho, en los últimos días derramaré de mi espíritu, dice esta versión, sobre toda la humanidad. La versión 60 dice sobre toda carne. Esta versión dice sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Y entonces empieza a decir todo lo que decía de ese día el profeta Joel en el pasado. Y con esto quiero decirles, iglesia amada, que la iglesia de Cristo no es una iglesia improvisada. No surgió como afán de algo que por casualidad se dio. No. La iglesia de Cristo está profetizada, está anunciada por los profetas. Está, hermanos amados, vista y planeada por el Señor desde antes. Y Pedro cita a Joel y le estaba diciendo, es que esto está profetizado, esto estaba anunciado, que el Señor iba a venir. Y entonces Pedro empieza a predicarles ahí, ese Cristo que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y está a la diestra del Padre. Y empieza a decir quién es Cristo y empieza a explicarles ahí a la gente lo que estaba pasando en ese momento. Hermanos amados, y con esto quiero decirle pues que no es algo casual que la iglesia de Cristo aparezca, porque en ese día del Pentecostés fue cuando arranca la iglesia de Cristo Jesús. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque hay gente que dice, mira, ¿cuánto tiempo tiene tu iglesia? A ver, dime cuántos años tiene tu iglesia. Y el hermano que está empezando a caminar con el Señor dice, no, pues que 6 años, estamos cumpliendo 6 años en Cristo Jesús. Sí, como iglesia local. Pero su iglesia, la iglesia de Cristo, nació hace más de 2000 años, el día del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo de Dios. El fundamento de la iglesia no es Pedro, el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús. Y el que sigue enseñando a la iglesia, el que sigue estando con nosotros, ¿quién es, iglesia amada? El Espíritu Santo de Dios. Ahora, todavía mucho antes, el profeta Daniel, en Daniel, dice la palabra que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y en ese sueño dice que él vio a una estatua que estaba muy grande, pero que lo curioso de esa estatua es que estaba diseñada o estaba fabricada de diferentes materiales. Ahí la tiene usted en la pantalla, ¿verdad? La cabeza era de oro, la parte de los brazos eran de plata, la parte del vientre era de bronce, las piernas de hierro y los pies eran una aleación entre hierro y barro. Y luego una piedra dice que vino de pronto y destruyó esa estatua. Y el rey Nabucodonosor quería saber de qué se trataba el sueño. Mandó a traer a sus adivinos, a sus magos, ellos no pudieron y se acordaron de que había un varón de Dios que se llamaba Daniel, y entonces fueron por Daniel y Daniel interpretó este sueño. Y lo que estaba diciendo Daniel es que cada sección de los diferentes materiales de la estatua significaban reinos que iban a gobernar. Y el primer reino que está hasta arriba era el reino de Babilonia, el rey de Nabucodonosor, y iba a estar derrocado luego por los medos, y luego iba a venir la parte del bronce, que son la parte de los griegos,
y luego iba a venir también las piernas. Estoy muy rápido porque solamente le quiero decir que desde ya estaba profetizada la iglesia de Cristo, ¿verdad? Luego está la parte del hierro que representa Roma, y luego la aleación. Pero mire, todo eso es una cronología. Primero la parte de oro, luego gobernaron los medos, los persas, luego gobernaron los griegos, luego gobernó Roma, que estuvo en el mundo, y luego la parte de los pies de hierro y barro, que es el gobierno mundial que hoy estamos teniendo, que es una aleación. Son las alianzas de gobierno, ¿verdad? Nosotros tenemos varias alianzas como gobierno, pero una piedra de pronto viene y derriba la estatua, y entonces inicia una nueva era, un nuevo reino, que está en Daniel capítulo 2 y verso 44. Dice: y en los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino. ¿Qué características tiene este reino? Que jamás será destruido. Mire, ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará, wow, y consumirá a todos estos reinos, aunque Él permanecerá para siempre. ¿Y sabe de qué pueblo estaba hablando, iglesia amada? De la iglesia de Cristo Jesús. Esa piedra, mire, que iba a venir, ese reino, esa es la piedra, iba a decir la piedra de Huixla, pero no. Esa piedra era el poder del Señor, era Cristo que iba a llegar ahí, iba a derrocar esos reinos. Ahorita nosotros estamos en la parte de los pies, ahí está nuestra era, nuestra historia. Pero aunque estamos en la parte de los pies y inmersos en gobiernos de alianzas, usted y yo pertenecemos a otro pueblo, a otra iglesia, a otro estilo de vida, que es el estilo de vida de Cristo Jesús. Y ese reino de Cristo Jesús va a morar, va a reinar por toda la eternidad. Cristo vino a morir por la iglesia. Cristo vino a dar su vida por la iglesia y a traer ciudadanos a ese reino. Mire, y entonces me encanta porque dice que el Dios de los cielos hará que surja un reino que jamás será destruido. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y aunque Él permanecerá, dice, y aunque Él permanecerá para siempre. Desde aquellos tiempos ya se estaba profetizando acerca de esa iglesia de Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por eso? Ahora, la siguiente pregunta para los que apuntan: ¿por qué es la iglesia de Cristo? ¿Por qué? Ya dijimos quiénes son, ¿verdad? Pero, ¿por qué es la iglesia de Cristo? Esa es la segunda pregunta que quiero que veamos. Mire, dice 1 Corintios 6:20, en palabra del apóstol Pablo: porque ustedes han sido, ¿qué, iglesia amada? Comprados. ¿Por qué es la iglesia de Cristo? ¿Por qué Él es el dueño? Porque Él nos compró. Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. ¿Cuándo se pagó el precio de nosotros, hermanos, como iglesia de Cristo? En la cruz del Calvario. El precio, mire, nosotros tenemos un precio, y un precio grande. Valemos la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Valemos el sacrificio cruento, cruel, que Él pasó por nosotros. Por eso, cuando el enemigo quiera venir a su mente, decir: pero tú no vales nada, pero tú eres así, pero tú, mira, no sirves, pero tú no ni un cacahuate te vales, ¿verdad? Así le dijeron a un hermano que ya está en la presencia del Señor, autor de aquel canto de las 100 ovejas, el hermano, ¿cómo se llama? Juan Romero. Cuando iba a la escuela con muchas dificultades, sus papás no tenían el dinero, y él tenía muchos problemas de, ¿cómo se llama?, de autoestima, muy tímido, y dice que el maestro lo pasó al frente, ¿verdad? Y
y le dijo, a ver muchacho, vas a leer esto y aquí, y no pudo hacerlo. Y el maestro lo regañó porque los maestros de antes no tenían mucha psicología educativa ni nada de ese tipo de cosas, ¿verdad? Y lo regañó muy feo y le dijo, ¿sabes qué? Tú no vales ni 2 cacahuates, le dijo. Y se quedó con eso. Se quedó con eso. Y le afectó muchísimo en la vida, ¿verdad? Pero conoció a Cristo Jesús. Su familia conoció a Cristo Jesús. Y entonces cuando él vino a Cristo Jesús y se entregó a él, le dije, Señor, a este altar te traje 2 cacahuates. Estos 2 cacahuates úsalos para tu gloria, Señor. Y el Señor lo usó de una manera impresionante. Y cuando él predicaba decía, tráele tus cacahuates al Señor, tráele tu debilidad, tráele lo que tú crees que eres, ponlo en las manos del Señor y el Señor de eso va a hacer cosas grandes. Que sí tenemos un Dios que trabaja, hermanos amados, con nosotros. Mire, pero nosotros no valemos 2 cacahuates. Nosotros valemos la sangre poderosa de Cristo Jesús. Cuando usted se ponga frente a un espejo, vea la obra redentora de Cristo Jesús. Fui comprado a precio de sangre. Por eso la iglesia es de Cristo, porque Él la compró a precio de sangre. El precio de nosotros, hermanos, ya ha sido pagado. Por lo tanto, dice, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué es la iglesia de Cristo? Mire, Hechos 20:28 dice, yo les ruego que piensen en ustedes mismos. Le está hablando el apóstol Pablo en este caso a los líderes, a los pastores. Le está diciendo, ¿verdad? Yo les ruego que piensen en ustedes mismos y que velen por el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, como pastores, como líderes. Dice, para que cuiden de la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Mire qué responsabilidad tenemos los pastores, ¿verdad? Qué responsabilidad tenemos los líderes, los que tomamos parte en este santo lugar. Qué responsabilidad, porque la iglesia no es nuestra. Solamente nosotros somos administradores, facilitadores, apoyadores, animadores, cuidadores. Pero el dueño de la iglesia es ¿quién? Cristo Jesús. Por eso a mí no me gusta mucho, ¿verdad? Entre paréntesis, que me diga, vamos a la iglesia del pastor Alex. Pastor Alex, ¿dónde queda su iglesia? Dice, ¿verdad? Ay, Dios mío, dije yo. ¿Sabe quién es a lo mejor mi iglesia? Clau y Ana Paula. Y si no fuera por la gracia de Dios, ni esa iglesia tuviera yo, ¿verdad? No, no es la iglesia. A lo mejor es la costumbre de decirlo, ¿verdad? Yo voy a la iglesia del pastor Alex. No, yo voy a la iglesia de Cristo. Yo voy a la iglesia de Cristo. El pastor Alex, el pastor Mac, el pastor Gesser, los pastores de esta casa solamente somos facilitadores. Los pastores de niños, allá están. Los pastores de matrimonios, el viernes usted lo hubiera visto acá, ¿verdad? Con qué energía, ¿verdad? Son los pastores de los matrimonios. Las pastoras de las damas, el jueves van a transmitir por primera vez las damas plenas, las maestras del bien. Aquellas que ya tienen experiencia, aquellas que ya pasaron por detalles, por problemas, por situaciones, ya tuvieron suegras, ya son suegras ahora ellas, ¿verdad? Son las que tienen, hermanos amados, mire, ellas son las pastoras, dice que ellas tienen que enseñarle a las más jóvenes. ¿Hay mujeres jóvenes en esta mañana? Qué lindo es, ¿verdad? Que se acercan a una maestra del bien, pero que sea maestra del bien. Porque mire, somos facilitadores, nada más, pero el dueño es Cristo Jesús. Él la ganó por su propia sangre. Por eso, dice él, por eso, ¿verdad? A los pastores dice, cuiden de la iglesia del Señor.
Cuidemos de la iglesia del Señor. ¿Hay hermanos casados aquí? Den un amén los casados, levante la mano los casados. Usted es pastor de su casa. Yo no soy pastor de Tania. De Tania mato dos pájaros de una pedrada, ¿verdad? Las dos Tanias. Yo no soy pastor de ¿quién más? Ayúdeme. No soy pastor de Abner. O a lo mejor soy su segundo pastor, ¿verdad? De Dani, de Josué, ¿no? Dios en cada varón ha puesto un pastor. Pocos amenes, ¿verdad? Ahí en los varones. Mire qué responsabilidad tenemos, varones de Dios. Y el apóstol dice, cuiden de la iglesia del Señor, que Él ganó por su propia sangre. Mire, no es nuestra. La iglesia es de Cristo. Aquí mismo en 1 de Pedro capítulo 1 y verso 18 dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. Mire cómo es la iglesia de Cristo, rescatada de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o como la plata, sino, iglesia amada, que ese rescate se pagó ¿con qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Por eso la iglesia es de Cristo, porque Él la compró, porque Él se sacrificó, Él la compró con su sangre, y nosotros somos de Cristo Jesús, porque fuimos comprados a precio de sangre. Ese sacrificio perfecto nos compró, pagó el pecado por nuestra redención, se puso en nuestro lugar, nos quitó de ser esclavos del pecado. Mire, y es que eso tenemos que entenderlo, amada iglesia. ¿Sabía usted que en Estados Unidos, después que se abolió la esclavitud, hubieron gente que murieron todavía siendo esclavos? Porque no sabía que ya había habido un decreto de libertad. Y lo siguieron contratando y lo siguieron explotando. Claro, antes no había tanto internet como ahora, ¿verdad? Imagínense un Twitter de don Abraham Lincoln, ¿verdad? A partir de ahora estamos libres, ¿verdad? Pero antes no. Llegaban las noticias a lo lejos y el esclavo salía con miedo, ¿verdad? No sabía qué hacer, ya libre. Y amados hermanos y amadas hermanas, hoy en día nosotros somos libres del pecado. El pecado no tiene más derechos sobre nosotros, porque fuimos comprados a precio de sangre. La sangre, hermanos amados, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que usted y yo valemos. Mire qué maravilloso. Por eso la iglesia es de Cristo, porque la compró. No es del pastor, de los pastores que estamos aquí, no. Nuestra chamba es cuidar, eso sí, tenemos que cuidar la iglesia de Cristo. Tenemos que estar atentos a ella, ¿verdad? A la iglesia de Cristo. Y ahorita vamos a ver entonces, ¿qué hace la iglesia de Cristo? Como tercer punto, ¿quién es la iglesia de Cristo? Los que fuimos comprados a precio de sangre. Los que tenemos, hermanos amados, a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Fuimos comprados con esa sangre poderosa. Y dice San Juan capítulo 1 y verso 12, mas a todos los que le recibieron. Y luego dice, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y allí inicia uno, ¿verdad? En Cristo Jesús. Ahí uno le dice, Señor, sí Señor, yo te recibo, yo te acepto, yo creo y confío en ti, que tú eres mi Salvador, que tú pagaste el precio de mi redención. Y entonces el Señor te dice, bienvenido,
Eres parte de mi iglesia, eres parte de mi reino, eres parte de mi pueblo. Pero ahora, ¿qué hace la iglesia de Cristo? ¿Qué hacemos como iglesia de Cristo? Bueno, mire, dice 1 Corintios capítulo 1 y verso 2, palabra del apóstol Pablo allí en esa carta tan preciosa, ¿verdad? Dice, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto. Allí en Corinto ya había una iglesia establecida a la que el apóstol está enviando una carta. Mire, saludamos a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y luego mire que sigue diciendo, a los que han sido ¿qué? Santificados en Cristo Jesús. Mire lo que hace la iglesia. Cuando Cristo viene a la vida de cada uno de nosotros, Él inicia un proceso de santificación. Él empieza un proceso de renovación, de transformación. Porque estábamos muertos, dice Pablo en Efesios. Y otra parte de la Biblia dice que estábamos en nuestros delitos y pecados, estábamos en lo peor. El hijo pródigo se fue a la posilga, se fue a apacentar cerdos. Y nosotros estábamos en una condición deplorable. Algunos hermanos dicen, no hombre, si usted supiera, hermano, de dónde me sacó el Señor. Se tuvo que poner aquí un prensapelos, ¿cómo se llama eso de la ropa, va? Porque yo vivía en una cloaca. Y metió su mano allá en lo profundo del drenaje. Y de ahí me rescató. Cuando yo escucho los programas de experiencia de vida, digo yo, Dios santo de la gloria, y no le han puesto todavía todo lo demás que yo sé en confianza. Todavía a veces no da tiempo de poner todo, hermano. Pero usted sabe de dónde lo sacó el Señor. Usted sabe, mire, ayer platicamos con Ana Lupita, ¿verdad? Hermoso encuentro que tuvimos ayer allá. Y cuando yo veo esos cuadros, digo, Señor, gracias. Porque tú metiste ahí tu mano en la posilga, en el lodo, en el drenaje. Nuestra vida iba camino rumbo a la muerte. En otra porción de la palabra que leímos, así fuimos enseñados por nuestros papás. Traíamos una historia, traíamos una tradición, pero se nos aparece Cristo en medio del camino. Y con su sangre poderosa nos compra. Y ahora tiene derecho sobre nosotros y Él me va a servir y lo fue a sacar ahí de lo más vil. De lo más vil. Pero no lo deja ahí. No lo deja todo sucio. Ay, hijito, órale, pues va. Ay, te quedas todo con el cochambre que traes, con el mal olor que traes. No. El Señor empieza un proceso de santificación. Y eso hace la iglesia de Cristo. Mire, se santifica a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Mire, esta parte es ese carácter de Cristo de santificarnos. Nos compró, nos saca del drenaje. Y cuando Dios ve lo contaminado del hombre, ¿verdad? Dice, oye, Él no tiene derecho conmigo, ¿verdad? Y así como estamos todos llenos, mire, de lodo cenagoso, Él nos esconde y nos dice, Señor, yo ya morí por Él, ya pagué el precio. La justificación. Nos escondemos atrás de Cristo, Él nos esconde acá, ¿verdad? Y el Padre no nos ve a nosotros todos feos, todos como salimos de la posilga, no nos ve así, nos esconde en Él. El Padre ve a Cristo. Nosotros estamos escondidos aquí en Él. Se lo voy a poner aquí con esta botella, ¿verdad? Toda fea, toda eso. Este era yo antes. Recién cuando el Señor me saca de ahí, ¿verdad? Y el Padre voltea a verme, el Señor me esconde y dice, yo pagué por Él. Esa es, hermanos amados, la santificación.
estamos santificados en Cristo, pero luego dice, y llamados a ser santos. Nos esconde del Padre, pero luego empieza a trabajar a cada uno de sus hijos. Porque somos llamados, mire, a ser santos, junto con todos los que están en todas partes, los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Entonces, ¿sabe qué hace la iglesia de Cristo, hermano amado? En esa misión de ser santificados, mire, uno empieza a decir, este lodo ya no me gusta, esto ya no es mío, esto ya no es para mí, esta forma de vida no es mía. Yo fui comprado a precio de sangre, el Señor me justifica, me santifica, pero también yo fui llamado a ser santo. ¿Sabe qué significa ser santo? Apartado de lo malo. Y usted sabe, y nosotros sabemos, que hay cosas malas y que proceden del maligno. Mire, esas cosas son del maligno, que nos quieren atrapar, que nos quieren alcanzar, que nos quieren ensuciar. Por eso el apóstol Pablo dice, huye de las pasiones juveniles, porque las pasiones juveniles, toda esa circunstancia, hermanos amados, la pone el diablo, la pone en bandeja de plata, te enamora. Mire, dicen algunos ahí del diablo que tiene unos cachos ahí así bien feos y unos espantos, porque así dice la Biblia que iba a ser un espanto, pero el diablo no te aparece como un espanto, el diablo te aparece como algo atractivo. Y además se aparece con algo que dice, no va a pasar nada. El Señor dijo que iban a morir, no va a pasar nada. ¿Qué tanto es tantito, hombre? Yo siempre digo, ¿verdad? El enemigo no viene a ofrecerte así todo de un jalón, no, poco a poquito. ¿Qué tanto es un dominguito que no vayas a la casa del Señor, hombre? Lo ves ahí en Facebook, o ves la repetición ahí en el YouTube, y estás adorando al Señor, hasta con más devoción, porque allá hay unos hermanos que me ven cuando yo adoro, pero yo aquí en mi cama estoy, gloria a tu nombre, Señor. En la cama todavía, ni siquiera ahí en la sala. Mire, el enemigo lo va a uno confundiendo, le va mostrando, le va poniendo como aquel animalito que va rumbo a la trampa, y el que lo va a cazar le va poniendo unas cositas, ¿verdad? Y comió, no pasó nada, me voy a la otra, ¿verdad? Ay, no pasó nada, me voy a la otra, ¿verdad? No pasó nada, y cuando de repente ya estamos atrapados ahí. La iglesia de Cristo se santifica, fue llamada a ser santa. Eso quiere decir libre de lo malo. Manifiestas son las obras de la carne, y ahí empieza el apóstol, ¿verdad? Adulterio, fornicación, ¿qué más, hermanos amados? Ayúdenme. Lascivia, concupiscencia, ¿qué más? Borrachera, arrachera, escuché yo como que ya tengo hambre, ¿verdad? Borrachera, ¿qué más? Envidia, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, brujerías, ¿qué más? Borracheras, maledicencias, inmoralidad sexual, bueno, dice la palabra que la iglesia de Cristo fue llamada a santificarse. ¿Qué hace la iglesia de Cristo? Se santifica. ¿Qué hace la iglesia de Cristo? Mire, dice, Él existía, hablando de Cristo, Él existía antes de todas las cosas, y por Él se mantiene todo en orden. Verso 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia, la iglesia de Cristo.
Él es el principio, el primogénito entre los muertos, la primicia de los que resucitaron, dice, para tener preeminencia en todo. Mire, Él es la cabeza de Cristo. ¿Qué hace la iglesia de Cristo? Reconoce a Cristo como su cabeza, autoridad, jefe. ¿Qué más? Dueño, Señor. Y yo estoy abajo de Cristo, firme, esperando la voz de mi maestro. Él es la cabeza. La iglesia de Cristo tiene a Cristo como su autoridad, como su cabeza. Y la iglesia de Cristo obedece el rango de su cabeza. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Qué hace la iglesia de Cristo? Tiene a Cristo como su cabeza. Imagínense, yo tengo un trabajo y yo todavía tengo una jefa. Siempre me ha tocado trabajar con mujeres. Mi vida está llena de mujeres, ¿verdad? Mi mamá y mi suegrita se quedaron viudas. Son mis dos mamás, mis dos mujeres, mamás. Pero luego tengo a mi mamita chula, ¿verdad? Que es mi esposita, mujer. Y una hija chula, mujer. Y una jefa chula, mujer, ahí en mi trabajo. Y puras compañeras del área, mujer. Una hermana, mujer. Y dos hermanos, ¿verdad? También ahí que se colaron, pero pura mujerada. Entonces, y en el trabajo me dice mi jefa, ¿sabes qué? Alexis, hay que sacar un escrito, un acta administrativa para un proyecto así. Y hermano, a mí si no algo no me gusta es escribir. Soy ingeniero, soy práctico, soy de los que experimentan, de los que hago activo, hablo con el cliente y todo, pero díganme a poner a redactar una acta y rollos ahí del contrato y que la licitación, Dios santo de la gloria, sufro con eso, ¿verdad? Vamos a ir a una junta de licitación y vamos a hacer esto y lo otro y vamos a redactar un acta así, Dios. Pero ¿sabe qué? Es mi cabeza. Es mi cabeza. Así que nada más digo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, empiezo. Tú, Claudia, tengo que obedecer. Mi cabeza. Es mi cabeza. Hay adolescentes en esta hora, jovencitos que se quitan sus papás, ¿verdad? El papá es su cabeza. No se puede desobedecer a la cabeza. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de nosotros. Y su palabra, hermanos, es verdad. Y en la palabra encontramos sus mandamientos. Y como son mandamientos, la iglesia de Cristo los obedece. Y más vale que lo haga con gusto. Porque si lo hace a disgusto, es como que si no lo obedeciera. ¿Cómo la ve? Mire, ay Señor, ya se va a poner feo el mensaje, pero la llegada es a las 10 de la mañana a la iglesia. Mejor voy a tomar agua porque ya como que se va a empezar a descuadrar mi bosquejo ahí, ¿verdad? Hermanos, la iglesia de Cristo obedece. Reconoce que es la cabeza. No te cases en yugo desigual. Ay, papá, pero mira qué ojos tiene. Ojos dormilones. No, obedece. Trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Pero es que Dios sabe mi necesidad. Ese 10%, si usted viera, pastor, cómo me está yendo, ahí sí te va a seguir yendo. No es para el pastor, es para su propio beneficio, porque estamos obedeciendo. Él es la cabeza. Ama a tu esposa.
Así como Cristo amó a la iglesia. Mire, el viernes qué bonito van los lenguajes del amor, qué lindo. Aprendimos ahí, ¿verdad? Y ahí la pastora puede dar testimonio de mi crecimiento en estos 2 días que pasaron ya. Obedece, reconócelo como tu cabeza. No eres tú la cabeza de Cristo, es Cristo la cabeza tuya y la cabeza mía. Entonces obedece y punto. Punto. ¿Sabes qué? Señor, ¿cómo la ves? Fíjate que te quiero obedecer, pero va a ser así a mi manera. Mira, quiero hacerlo así, quiero hacerlo allá. El dominguito puedo trabajar todavía porque hay unos clientecillos ahí que me hablan. Entonces dice, Señor, entonces yo no soy tu cabeza, porque tú haces lo que quieras, como quieres, como te sea posible. No hablando de aquí, ¿verdad? Ya me quedo viendo unos hermanos, yo, pastor, ya me sabe algo. Que no. Estoy hablando de otra iglesia, ¿verdad? Tú haces lo que quieres, lo haces como quieres. Entonces yo no soy tu cabeza. Por eso me encanta, porque mire, hermanos amados, cuando entendemos quién es la iglesia de Cristo, cuando entendemos que esa iglesia fue creada desde antes, mire, estaba profetizada, que Él la compró con su sangre y que ahora, hermanos amados, lo tenemos por cabeza, entonces nuestra vida es una vida plena. Entonces tenemos vidas en plenitud, porque el Espíritu Santo nos va guiando en esta vida, ¿verdad? Y nos va diciendo, a ver, Alex, a la derecha. ¿Cómo no? A la derecha. A la izquierda. A la izquierda. Para adelante. Córrele, sí, corro. Huyo. ¿Verdad? Y vivo en plenitud. Vivo contento, vivo satisfecho, vivo feliz. Para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Para formar una iglesia santa que se apartara de lo malo. Ya no coqueteemos con lo malo. Yo le platicaba a mi suegrita el jueves, vamos a hablar de eso, ¿verdad? Decía a Tito, dice a las mujeres jóvenes que no se den mucho al vino, porque en aquella cultura echaban vino normal, era parte de su normalidad, pero a algunas se le iba, ¿verdad? Y se estaban bien borrachitas, perdían ahí el control. Decía ella, ¿verdad? Pero ahora no hay vino, hermanos. ¿A quién le digo? O al menos hay una borrachita por ahí que se arrepienta hoy, ¿verdad? Pero hoy no hay vino, pero hay chisme. Hoy no hay vino, pero hay coqueteo, celos. Mire, hay hermanos, no de esta iglesia, pero de otra iglesia, ¿verdad? Que no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo somos nosotros, ¿verdad? A propósito se queda de ver ahí con aquel ex, del ex. Y ahora con las redes sociales, ¿verdad? Ay, que no, fíjate qué guapa te pusiste, caramba, mira que eras bien flaca en la escuela y ahora mira qué cuerpazo tienes. Es mentira. ¿Y cómo dice la hermana Evita cuando yo estoy diciendo eso? Es mentira. Pero nos gusta coquetear todavía con el pecado, ¿verdad? Somos amiguitos del pecado. Y la iglesia de Cristo aborrece el pecado y se empieza a santificar, se empieza a retirar de todo eso, se empieza a santificar, se empieza a limpiar. La palabra del Señor es el agua que nos limpia, pero yo anhelo ser limpio. Mire, yo reconozco mucho, le celebro mucho cuando alguien se acerca con un servidor y me dice, pastor, mire, así y así. Y me está pasando esto y me está pasando lo otro y me está haciendo así y el diablo me está haciendo ojitos. Y qué lindo, eso yo lo celebro. Porque ¿sabe qué me está diciendo? Ayúdeme a salir de la posilga. Ayúdeme a escapar de ahí. Y claro que sí, oramos, ayunamos, vamos a entrarle a la palabra, vente a los eventos de los matrimonios, vente aquí, oremos, etcétera, etcétera. Pero quieren. Pero aquel que no dice nada, mire. Y ante el pastor, oh, ¿cómo está mi pastor? Vengan esos 5, no, varón de Dios, de veras que hombre de Dios, oh, aleluya. Yo, hermano amado, lo admiro porque mire sus sermones, no aburren, medio me duermo, pero no aburren, hermano, mire qué lindo, ¿verdad? Pero allá en la intimidad, escondido, ¿verdad? En la intimidad, haciendo de la suya, creyendo que engañan al pastor,
creyendo que engañan a la autoridad. Hermanos, la autoridad de autoridades no se les engaña. Y aquel día, ¿verdad?, va a decir: Señor, pero mira, si yo iba allá. Señor, pero mira, yo era el líder de allá. Señor, pero mira, yo tenía a cargo esto. Y el Señor va a decir: tú no eres de mi iglesia, porque nunca me pusiste en tu vida como la cabeza. Nunca estuviste sujeto a la cabeza. Esa es la iglesia de Cristo. Reconoce, ya estoy terminando, gracias allá por el tiempo. Por medio de Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó, le dio un lugar de honor en su reino. Por eso ustedes, ¿qué hace la iglesia de Cristo? Han puesto su confianza ¿en quién? En Dios. ¿Qué hace la iglesia de Cristo? Pone su confianza en Dios. ¿Y qué más? Y está segura de que Él les dará todo lo que les ha prometido. Esa es la iglesia de Cristo. Ponen su confianza en Dios. ¿Sabe por qué a veces nos desviamos mucho del Señor? ¿Sabe por qué caemos en las trampas del enemigo? Porque a veces se nos olvida que hay un infierno y que si nosotros morimos en nuestros delitos, en nuestros pecados, allá vamos a ir por toda la eternidad. Se nos olvida muchas veces eso, ¿verdad? Pero el que tiene su confianza en el Señor, el que sabe quién es Dios y tiene su confianza y está seguro de que Él les dará todo lo que les ha prometido, dice: yo esta prueba la voy a pasar porque estoy confiado de que Él está conmigo y que todo lo que yo le pida Él me lo va a dar para su gloria y para su honra. Y empiezo a escalar esa montaña de obstáculos, de problemas, porque está confiado de que aquel que permaneciere fiel tendrá la corona de vida que Él le ha dado a los que le prometen. Está confiado que el Señor va a hacer algo en su familia. Está confiado en las promesas del Señor. Mis hijos te van a servir. Joven fui, he envejecido y no he visto ni un justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen el pan. Mis hijos son siervos del Señor porque es la herencia que Dios me dio. Y sigue adelante porque confía en el Señor y también confía en lo que Él les ha dado, el que le dará a los que no guardan su palabra. Confío en el Señor que hay un infierno. Confío en el Señor que si yo me porto mal, me va a ir mal. Si no pongo en prueba la palabra del Señor, yo confío que me va a ir mal. Fíjese, tiene su confianza para bien o para mal. Tiene una fe positiva y una fe negativa como la mía. Cuando me dicen: oye, hermano, ¿y será que aquel matrimonio va a venir al evento de matrimonios? Tengo fe que no, porque ya los conozco, pues, ¿no? Tengo fe que no van a venir porque no se integran. Esa es mi fe negativa que tengo, ¿eh? Pero a veces el Señor me sorprende. Y cuando lo ven, son los primeros en que llegan. Dios, Dios mío, esa es mi fe que tengo, ¿verdad? Pero hay que tener fe que el Señor nos va a premiar. Y hay que tener fe que el Señor nos va a condenar. Aunque no a nosotros, ¿verdad? Pero hay que tener fe que el Señor nos va a dar el cielo, o el Señor también tiene preparado un lugar a donde van todos aquellos que tuvieron en poco a la cabeza, que es Cristo Jesús. Mire, ya voy a terminar, no se preocupe. Por eso dice el verso 22 de Primera de Pedro capítulo 1: ahora ustedes. O sea, como queriendo decir, ya pasó ese tiempo, ahora nos trae el presente. ¿Qué hace la iglesia de Cristo Jesús? ¿Qué hace la iglesia de Cristo? Ahora ustedes, ¿qué? Obedecen el verdadero mensaje de Dios. ¿Qué hace la iglesia de Cristo Jesús, iglesia amada? Obedece. Ahora, ¿qué hacen los que no son la iglesia de Cristo? Lo contrario, ¿verdad? Lo que ellos quieren, como sientan. Yo ya les he dicho que tenemos que erradicar esas palabras, ¿verdad? Yo siento, es que mira, yo siento, es que yo creo, es que yo pienso, es que yo imagino. Ese está peor todavía, ¿no? Ese es que yo imagino. Ese cuate vive en las imaginaciones nada más. No, tenemos que obedecer lo que está escrito en la palabra del Señor y punto. Si somos la iglesia de Cristo Jesús.
si somos la iglesia de Cristo Jesús. Dice, ahora ustedes obedecen el verdadero mensaje de Dios. Cuidado, iglesia de Cristo, porque en los últimos tiempos se van a meter personas que te van a hacer creer que es el mensaje de Cristo Jesús y no lo es. Cuidado, ahora que están abiertas las redes sociales, cuidado. Tenemos que tener palabra, tenemos que tener la Biblia siempre bien alineada. Y si hay dudas, no dude en decírmelo. Pastor, ¿será bueno que yo escuche a este hermano? Y yo le voy a decir, no, pero si es un apóstol. Sí, pero es un apostolobo. Te va a desviar. Por eso, ahora ustedes obedecen al verdadero mensaje de Dios. Y luego dice que, y Dios los ha limpiado de todo pecado para que se amen unos a otros. ¿Qué hace la iglesia de Cristo Jesús? Se aman unos a otros, ¿qué? Sinceramente. ¿Cómo es sinceramente? Yo creo que Abelito debía haber dicho ahorita sinceramente, sin un cero, ¿ah? Sin un cero. Y ese cero significa falsedad en la etimología de la palabra. El cero significa vanidad, vaciedad. A partir del uno, ¿verdad? Empieza a haber productividad, empieza a haber vida y luz. Los que saben un poquito de computadoras, ¿no? Los bits. Un bit es un impulso de energía. Y un cero no es nada. Y todo está basado en ceros y unos, ceros y unos, ceros y unos, en la nomenclatura binaria. Y un amor sincero significa un amor de verdad, un amor genuino, un amor de Dios en nuestra vida. Eso hace la iglesia de Cristo. Mira, eso hace la iglesia de Cristo. Que se amen unos a otros sinceramente como hermanos. Así que ámense muchos unos a otros con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Esa es la iglesia de Cristo. Y ya usted y el Espíritu Santo, ¿verdad?, están evaluando en esta hora, ¿será que yo soy parte de la iglesia de Cristo? ¿O soy medio parte de la iglesia de Cristo? En el Señor no hay términos medios. O eres frío o eres caliente. Pero tibios, al Señor no le gustan el agua tibia. Al Señor no le gustan los huevos tibios, ni con tortillas así doradas. Fríos, apartados del Señor. Y el Señor dice, si eres parte de mi iglesia, tienes que ser ¿qué? Caliente con el fuego del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Oremos al Señor en esta oportunidad.